Álvaro Ramos es ingeniero agrónomo vinculado políticamente al Partido Nacional. En la década del 90 ocupó los cargos de ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Relaciones Exteriores. Fue director del diario El Observador. Actualmente se encuentra retirado de todo lo relacionado con cuestiones públicas y muchísimo más de las políticas y se dedica a la actividad profesional en materia de cooperación internacional. Nos hemos encontrado en aeropuertos, viajás todo el tiempo por los cargos que tenés a nivel internacional. ¿No aburre viajar tanto? Mucho, la verdad que mucho. Después que se te pasa la novelería de los primerísimos tiempos, diría, después aburre. ¿Cuántos viajes justamente ocupando un cargo que tiene que ver con la región, con Italia, con la FAO, etcétera? ¿Cuántos viajes en el año? ¿O cuántas veces subís al avión en todo el año? Yo coordino un programa regional para el Mercosur ampliado, así que a esta altura son 9 países, del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, del FIDA, que tiene su sede en Roma. Normalmente, yo qué sé, viajo 10, 11, 12 veces por año, digo, o sea, casi todos los meses, digo, a veces 2 veces por mes, a veces no, pero en general casi todos los meses y bueno, mucho Paraguay, mucho, es quizás el lugar donde más voy, además me gusta mucho Paraguay, al revés que a la mayoría de los mortales que conozco en este país, a mí me gusta mucho, paso muy bien, mucho Brasil, mucho Chile, Argentina, menos a Bolivia, en fin, algunas veces a Venezuela, digo, y a Roma, porque la sede, como digo, la sede central del organismo está allá, y al menos una vez al año, a veces algún año no, pero en general sí. ¿Se puede aprovechar el tiempo en un aeropuerto? Hay gente que lo aprovecha mucho, yo no, porque soy muy ansioso, entonces no me da para... A lo sumo, si estoy muy enganchado con una novela, la última vez que nos encontramos en Chile estábamos leyendo al mismo tiempo Los Hombres Buenos. Hombres Buenos de Pérez Reverte. De Reverte. Y bueno, salvo que esté enganchado con una novela que me tenga muy apasionado, si no me resulta difícil porque me distraigo, me distrae la gente, me distrae el bullicio, el ruido, nada. Esa gente que te distrae, quizás en Montevideo, caminando o en algún lugar del interior, ¿sigue viendo a Álvaro Ramos el político, que ya no es? Ya no, por una razón generacional, ¿no? Vos ves que son todos jóvenes. Todos jóvenes, no saben ni quién sos, digo, no, ya no. Alguna gente sí, de generaciones mayores, por ahí se acuerdan y te recuerdan y tienen alguna imagen, pero en general cada vez menos, ¿no? Cada vez menos. Bueno, por eso, por una razón generacional. Yo dejé de hacer política activa alrededor del año 2000, sí, 2000, en el 2000. Fíjate, ya van 16 años. Fueron pocos años en términos históricos, pocos años, pero sí, muy entre muy el 90 intensos. Y el 2000, sí. Bueno, por eso, fueron muy intensos. Fue una década muy intensa en la vida política, porque cuando comenzaste como ministro de Ganadería y como figura dentro del Partido Nacional, como canciller, también se hablaba mucho del futuro político de Álvaro Ramos. Se habló un tiempo, sí, y bueno, fue casi como que una sorpresa, porque yo en realidad mi actividad política viene por la militancia universitaria, viene por la militancia en lo que en aquel momento era el Movimiento Universitario Nacionalista, que hoy es la CGU, digamos, bueno, en aquel momento vinculado claramente a Wilson. Y bueno, de ahí llego, en el momento que Gonzalo Aguirre crea Renovación y Victoria, al Movimiento de Renovación y Victoria. Y se da todo junto, porque en ese momento se da que gana el Partido Nacional, que Gonzalo Aguirre es vicepresidente de la República, que Renovación y Victoria tiene un rol muy importante dentro del gobierno del Partido Nacional, y bueno, las cosas se dan así. En realidad mi historia en ese momento era, yo iba a ser subsecretario, la propuesta era ser subsecretario de Ganadería y Agricultura del ministro Rodolfo Nin.
Que estaba dentro del Partido Nacional en aquel claramente, momento. el movimiento Rocha. Y que venía de ser intendente de Cerro Largo. Era intendente de Cerro Largo, venía a ser intendente de Cerro Largo, era el movimiento Rocha y era el que seleccionado, elegido para ser ministro de Ganadería. Y en ese momento se forma un gobierno, no era un gobierno de coalición, pero un acuerdo político en el cual el Partido Colorado pide un cargo más en el gabinete, y por esas cosas del ajedrez político. Del ajedrez político, ahí está. Y bueno, le toca Renovación y Victoria Ganadería, que Gonzalo Aguirre me acuerdo que no quería, porque consideraba que era un ministerio bastante conflictivo. Y bueno, me tocó a mí, y fue una sorpresa. Entonces, bueno, fue una sorpresa eso, y mucho más fue una sorpresa después cuando se me designa como ministro de Relaciones Exteriores. Con el segundo gobierno Sanguinetti. Claro, recuerdo algunos artículos periodísticos medio en broma, bueno, un ingeniero agrónomo en la Cancillería, digo, y yo siempre decía, bueno, yo no estoy en la Cancillería por concurso, estoy en la Cancillería porque en mi partido, en mi sector, y hacen parte de un gobierno de coalición, y bueno, te tocó. Fuiste candidato a en ese momento había sido electo senador. Claro, y compañero de fórmula en las elecciones de Alberto Volonté. Así es. Hermanos a la obra. ¿Qué te dejó el paso en la política? ¿O por qué dejaste antes la política? ¿Por qué dejaste la política o la política te dejó a vos? No, siempre es de a dos, ¿no? A ver, la política me dejó cosas muy interesantes, ¿no? Es decir, una gran formación humana, profesional, cultural, contacto con gente impensada, digo, desde Fidel Castro hasta Fernando Enrique Cardoso. Eras el canciller cuando vino Fidel Castro. Seguro, sí, fue una invitación que le hicimos en su momento, que todavía estaba restringido, ningún gobierno de la región lo invitaba oficialmente, y en ese momento con Sanguinetti tuvo la intención de ayudar a la apertura, y se le invitó, y bueno, era canciller en ese momento, pero bueno, me permitió conocer gente interesantísima, digo, nombro esos dos porque los recuerdo, pero hay múltiples personas que creo que ayudan en la formación humana de uno, ¿no? Aunque los contactos sean relativamente breves, pero realmente muy interesante. Entonces la política te deja eso, ¿no? Y te deja el hecho de que haces cosas, ¿no? Haces cosas, tenés la capacidad de articular, de negociar, de coordinar, de impulsar cosas, en el buen sentido que uno cree, en beneficio de la sociedad, de la generalidad de la gente, y bueno, y te sentís muy útil y muy realizado, ¿no? Después tiene todo lo otro que, bueno, que es el mundo donde se cocinan las decisiones, las cosas, que hay muchas cuestiones que ahí ya no son tan agradables. Ahora, yo en realidad lo dejo por varias razones, digamos, las razones políticas, que bueno, que distintas decisiones que uno va tomando desde el punto de vista humano, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista político, te van generando que o ganás espacio o perdés espacio. Y bueno, en aquel momento, próximo al año 2000, yo ya había perdido mucho espacio dentro del Partido Nacional, y también por razones personales, ¿no? Es decir, yo me había quedado viudo en ese momento, mis hijos todavía eran adolescentes, entre la pérdida de espacio, la necesidad. Si vos sos político, a ver, es una actividad de tiempo completo, ¿no? 24 por 24, 7 por 7. No se puede chiflar y comer gofio, digo, o sea, ¿estás o estás? Entonces, y bueno, yo no era aconsejable que estuviera tan afuera de la jugada familiarmente y también profesionalmente, y bueno, fue el momento adecuado. El tema en esos casos, Álvaro, es también cuál es la meta que ese político 24 por 24, 7 por 7, la ambición, es un tema de ambición también. Y sí, digo, lo que pasa que, a ver, el otro día escuchaba en un programa también de televisión a Verónica Alonso, que decía algo que yo siempre pensé. Si vos decís que no tenés ambición, que no querés llegar a lo máximo que puedes llegar, no te lo cree nadie. Y si decís que sí, te dicen que sos un ambicioso. Exacto. Entonces, bueno, digo, estás como estás en cualquier actividad, como estás en una empresa, como estás en una academia, en una universidad. Digo, vos te vas desarrollando, vas creciendo y vas teniendo
o no oportunidades. Si va teniendo oportunidades y esa lo que tú llamas la ambición, bueno, sí, es la ambición de hacer más cosas, de ser mejor, de estar en posiciones, digamos, donde podés tomar mejores decisiones o más decisiones, digamos. Hay distintos tipos de ambición según las personas, Sí, ¿no? sí, sí, Es sí, decir, sí, hay claro. ambiciones que son económicas, hay ambiciones que son figurativas, hay ambiciones que son de servicio, yo qué sé, digo, a ver, en mi caso, yo nunca tuve una ambición manifiesta, como que fui dejándome llevar y llevando, ¿no? Entonces, bueno, cuando en determinado momento, como te dije recién, por decisiones personales, políticas, uno se quedó sin espacio, porque cometió errores, porque se dieron las situaciones como se dieron, y bueno, digo, una alternativa era seguir en el, ¿cómo se dice?, en el pedal, o la otra fue apartarse. Lo que no se puede es, y eso estoy convencido, es estar a medio tiempo. No se puede, no se puede estar a medio tiempo. Por lo menos yo no encontré la fórmula. Ni personal ni profesionalmente, no se puede estar a medio tiempo, porque vos tampoco podés trabajar profesionalmente, porque la gente no te ve. Me costó muchísimo a mí reinsertarme en la actividad profesional, pero muchísimo, porque la gente no te ve como un profesional, te ve como un político, te sigue viendo por un montón de tiempo, y por lo tanto aspira que hagas cosas que vos como profesional no vas a hacer. Entonces hay un conflicto de intereses importante. Recuerdo una entrevista que se te hizo en algún semanario, donde decías, creo que era siendo ministro de Ganadería, que ni a ti te interesaba ni a tu entorno los dejabas que pasaran ni un garoto por la frontera. Sí. Con una especie de actitud ética, sí, vinculado al tema de los políticos, sí, la mala prensa que a veces se tiene y todo eso. Hoy que está tantos años después y tan en boga que está el tema de la transparencia y la corrupción y en la región, me acuerdo de aquel ejemplo del garoto. Sí. A ver, yo creo que no es un mérito, ¿no? No es un mérito. Así es como deben ser las cosas. Y bueno, lo que pasa que, y acá entramos en un tema para mí mucho más filosófico que político. Filosofía, ética y política son parte de una misma ecuación, que es, el comportamiento de las personas cuando están desempeñando una función pública, o cualquier función, pero en este caso una función pública, el comportamiento de las estructuras políticas, y en este caso los partidos, que son los que tienen que, las instituciones nacionales, pero también los partidos, que son los que tienen que controlar qué es lo que las personas en representación de los partidos hacen al frente de cargos públicos. Y bueno, yo creo que a lo largo de varias décadas ya, derivado de muchos factores, de cambios culturales, cambios tecnológicos, cambios en la cabecita de la gente, los partidos políticos se han debilitado, y se han debilitado mucho en el sentido, a ver, ¿qué es un partido político en una democracia representativa? Bueno, es la estructura dentro de la democracia que tiende a mediar entre el ciudadano y la institucionalidad del Estado, y es la estructura que resuelve conflictos, ¿no? Resuelve conflictos mediante la negociación, la interpretación, las decisiones. Bueno, yo creo que los partidos políticos en Uruguay, esto no lo digo ahora, lo dije siempre, ya desde hace mucho tiempo, se han transformado en maquinarias de táctica electoral, no solo en Uruguay, en general, de táctica electoral, ¿no? Es decir, táctica electoral. Bueno, sin ir más lejos con lo que está pasando en España, ¿no? Sí. Donde hace meses y hay una segunda elección y el electorado está tan compartimentado que los partidos no logran llegar a un acuerdo para darle estabilidad al país. Bueno, yo creo que los partidos se han transformado en instrumentos de una táctica electoral. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, creo que, y ahí pasa también el tema por los medios de difusión, por las comunicaciones, entre otras cosas, todo el mundo se pelea por estar en el mismo lado. Todo el mundo se pelea por el centro. A nadie le gusta que le llamen que sos de derecha. Y a poca gente le gusta que sos de extrema izquierda. Entonces, en general, todo el mundo se amucha a capturar el centro, sobre todo en época electoral. Y después se desmarcan un poquito. Pero en general, en época electoral, todo el mundo se amucha a tratar de capturar al elector del centro. Por lo tanto, trata de no diferenciarse. Y si se diferencia poquito. Entonces,
me parece que eso también le quita ideología, enfoque filosófico, profundidad en los análisis. Entonces aparece, digamos, como una realidad política donde el partido, como dije recién, deja de ser el interlocutor y el está mal dicho, pero bueno, el resolvedor, el que resuelve los problemas de la sociedad, los interpreta y los transforma a nivel de la institucionalidad pública en soluciones, digamos. Entonces, eso me parece que ha debilitado mucho y eso es lo que ha generado, bueno, descrédito, falta de sintonía entre los partidos políticos y la gente, y sobre todo las nuevas generaciones. Hay muy poca sintonía política y yo creo que eso no se está pudiendo resolver bien, no se está pudiendo resolver. Y eso debilita la democracia y genera fenómenos como este de Brasil, que sinceramente, digamos, a mí no me duelen prendas de decir que me parece una barbaridad institucional, más allá de que las volteretas jurídicas que se les quiera dar, es una barbaridad institucional y una barbaridad política lo que se hizo con la presidenta Rousseff, digamos. Y me parece que eso deriva justamente de que todos los partidos están en falta de sintonía con la ciudadanía. Álvaro, fuiste ministro de Ganadería cuando se fundó el Mercosur. Sí, exactamente. En el 91. Sí. Y en estas semanas hemos sido testigos de casi que una especie de barajar y dar de nuevo con respecto al Mercosur, ¿no? Sí. Las críticas que se han escuchado es que se había vuelto muy político y se quiere volver a los orígenes. Te toca trabajar en la región y en el Mercosur ampliado. ¿Qué perspectiva, qué futuro le ves a la región? ¿Tiende a abrirse? ¿Es mejor que se abra? ¿Cómo? A ver, desde mi punto de vista... Debe ser comercial, la política le hizo mal. Claro, no sé si le hizo mal, le dio un perfil diferente, quizás demasiado pronunciado. A ver, yo creo que para nosotros siempre fue, y siempre lo tomamos así, el Mercosur era para el Uruguay en particular, y para la estrategia era una plataforma, no era una fortaleza, siempre decíamos esa imagen, ¿no? Es decir, el Uruguay es un país muy pequeñito, con 3 millones de habitantes, que necesita indefectiblemente, no hay duda, ¿no? Creo que todo el espectro político coincide en eso, para crecer y desarrollarse necesita insertarse en el mundo. Y para insertarse en el mundo, el Mercosur fue como una especie de acolchonamiento de los cambios que había que hacer en aquel momento y al mismo tiempo era una plataforma en la medida que funcionaba comercialmente. Cuando los tiempos cambian y políticamente los partidos que asumen los gobiernos de los países de la región empiezan en aquel momento, año 2003, 2004, a mirar más hacia sus mercados internos que hacia la proyección internacional y las exportaciones, el Mercosur tiende, primero, a perder esa energía, digamos, de mirar hacia afuera, hacia las exportaciones, capturar inversiones, etc. Y después también se pasa a mirarse más desde el punto de vista político. Y yo creo que hasta es inevitable e inteligente fue en su momento decir, bueno, si en esto estamos trabados, si en lo comercial no vamos a avanzar y no estamos avanzando, porque no tenemos un buen mecanismo de solución de controversias, porque no tenemos un buen mecanismo de hacer respetar la libre circulación de bienes y de productos dentro del Mercosur, como hacer en una unión aduanera, porque si perforamos el arancel externo común, porque si todos somos conscientes que no estamos cumpliendo con el avance de aquella unión aduanera imperfecta hacia un mercado común, bueno, está bien, centrémonos en lo que sí estamos de acuerdo. Y fue las definiciones de la política. Eso politizó al Mercosur y le cambió el perfil, claramente, le cambió el perfil, claramente. Es más, mi trabajo es más social y político que comercial en el programa que yo coordino en este momento desde hace ya 15 años. ¿Y por qué? Y bueno, porque apunta a las políticas públicas, a articular políticas públicas, no comercio, articular políticas públicas. Entonces, bueno, ese fue en los últimos 10, 12, 15 años el perfil que adoptó el Mercosur. Hoy, de vuelta, ¿no? El corsi y recorsi de la vida te lleva a que hoy en los socios fundadores aparecen enfoques más pragmáticos, inevitables, derivados de que, bueno, cuando baja la marea se ven las piedras. Se acabó la bonanza de los últimos 10 años, donde las commodities volaban y entonces claro.
había recursos y todos los países crecíamos y había demanda y esa demanda generaba demanda de alimentos, demanda de productos agropecuarios, etcétera, etcétera. Entonces es una cadena virtuosa. Bueno, ahora otra vez vuelve a lo normal. Entonces hay menos ingresos, ajuste fiscal, menos recursos para invertir, menos recursos para desarrollar y para promover, menos recursos para generar soluciones de tipo tecnológico, social, en el medio rural, en lo agropecuario, en el comercio mismo. Y entonces, bueno, otra vez se empieza a mirar la necesidad de ser más buenos o mejores en cómo articulamos nuestras oportunidades comerciales. Y me parece que es lo que está ocurriendo lentamente. Y eso me da la impresión de que, más allá de la catástrofe que yo acabo de decir ocurrió en Brasil, injustificada, digo, más allá de eso, creo que igual hubiera pasado con el PT en el gobierno en Brasil. Porque naturalmente un momento donde te cambia el flujo de las inversiones, cambia la realidad del contexto económico mundial, caen los precios de las commodities agrícolas y de las commodities en general, y aparece la necesidad de crecer por la inserción internacional. Y bueno, el Mercosur tiende naturalmente a revisarse otra vez y ver cuál es la mejor manera de esa inserción. Y ahora incluso se está barajando algo que mucho pidió el Uruguay y mucho se le negó, se le negó, que es la flexibilidad. Cuando Brasil muchas veces le negó a Uruguay la flexibilidad para hacer acuerdos más allá del Mercosur. Hoy lo está pidiendo. ¿Te sentiste cómodo en la sala VIP? Sí, fantástico. Muy bueno, cómodo. Entonces en tu próximo viaje, gracias a la gente de Aeropuertos VIP Club, vas a poder usar la otra sala VIP, la de partidas, para que también le puedas sacar un poco de gusto a la sala VIP del Aeropuerto de Carrasco. Álvaro, ha sido un gusto reencontrarnos y no. nos vemos pronto. Nos quedó toda una etapa de cuando fuiste director del Observador, pero eso lo dejamos para una nueva charla. Con mucho gusto y cuando quieras. Muchas gracias. Gracias.